Y tenemos también el privilegio, no sé ya si el orgullo, de que esté con nosotros también el profesor, iba a decir emérito, pero sigue siendo profesor, el profesor Ángel Bean, además él es el presidente de la comisión del tribunal evaluador de los TFGs, y él es también vocal de esta organización. Muchas gracias, Asun, por tu exposición y también por haberme invitado a participar y tratar este tema, como bien has dicho al principio, de una forma breve. Y si alguno pues quisiera conocer más acerca de lo que voy a exponer, pues hay unos 8 o 10 artículos en Protestante Digital que fueron publicados en su día, tratando el tema de una manera mucho más amplia. Entonces tampoco hagáis problema con el lenguaje exclusivo. A veces demasiado puede ser muy cargante, porque el primero que fue inclusivo, en este caso inclusivo, fue el Espíritu Santo el día de Pentecostés. En la profecía de Joel ya anticipaba que el Espíritu Santo sería derramado sobre hijos, hijas, siervos, siervas, y que todos profetizarían sin ningún problema. Mira que después se ha hecho problema. Y después en 2 de Corintios, capítulo 6, creo que es, también habla de que ellos me serán por padre y yo seré a ellos. Yo seré por padre a ellos y ellos me serán hijos e hijas. Muy bien, pues después de oír la introducción de la pastora Asun Quintana sobre el término feminista, creo que se hace mucho más necesario el volver nuestra mirada al modelo bíblico sobre la relación hombre-mujer. Porque de esa manera nos guardamos de caer en extremos que nunca han sido buenos, ni en un sentido ni en otro. Y ella pues ha presentado desde el principio, donde no había ningún extremo, hasta el final, que ahora pues sí está habiendo, está dándose ese extremo. Entonces, ahora lo que se me ha pedido que comparta, ya se dijo al principio, sobre la igualdad del varón y la mujer, el diseño divino, estructura de la creación y estructuras de pecado, y luego Jesús como restaurador de la igualdad entre el varón y la mujer. Entonces, recordáis que cuando los saduceos preguntaron a Jesús sobre el divorcio, el Señor les respondió de forma muy clara con aquellas palabras: por la dureza de vuestro corazón os escribió Moisés ese mandamiento acerca del divorcio, pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Y a continuación Jesús hace algunas aclaraciones que no solo debió servirles a aquellos saduceos tramposos que iban con preguntas caciosas a Jesús, y como dice el refrán, iban por lana y salieron trasquilados, ¿no? Pero también nos sirven a nosotros por extensión, claro que sí. Entonces cabe preguntarnos cómo fueron hechas las cosas al principio relacionadas con el varón y la mujer. Pues en el principio, hombre y mujer fueron hechos a imagen de Dios. Así. Dice el texto bíblico: hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces, desde el primer relato de la creación sacamos dos conclusiones. La primera es que ambos, hombre y mujer, fueron creados y participaron de la imagen de Dios. Pero aquí conviene aclarar que si bien es cierto que la imagen de Dios siempre se ha dicho que se refiere a esa imagen moral y espiritual, es decir, un ser capacitado para relacionarse con Dios, para pensar, para decidir, capacidad
de reflexión, para pensar, pero también la capacidad volitiva para decidir, pero también para sentir. Tenemos sentimientos. El texto bíblico nos dice que fueron creados varón y hembra. Es decir, hagamos al hombre, varón y hembra los creó. Sin embargo, no dice nada del otro, aunque es cierto, lo otro es ciertísimo también, ¿no? Entonces, más todavía dice un autor que tengo apuntado un poquito más abajo, más todavía el ser humano completo es hombre-mujer. La imagen de Dios es ser varón y mujer. No solo hombres y mujeres por igual participan de la imagen divina, sino que su compañerismo como varón y hembra es lo que significa ser a la imagen de Dios. Y esto es muy interesante porque es cierto que los filósofos y los teólogos pues, han discurrido mucho sobre la imagen de Dios en el sentido, la imagen moral y espiritual, etcétera, pero no se han detenido para hablar acerca de que varón y hembra los hizo Dios. Y como apunta aquí Derek Kidner, me he acordado ahora, en su comentario a Génesis dice, sino que su compañerismo como varón y hembra es lo que significa ser a la imagen de Dios. Y esto pues nos recuerda a la misma Trinidad, a la Santísima Trinidad, donde hay un diálogo, donde hay un compañerismo, una comunión, una participación en todo lo que tiene que ver con la creación y también con la redención, ¿no? Y sigue, por tanto esa es la humanidad de la cual no se puede hablar a menos que se haga en términos de varón y hembra, hombre y mujer. Entonces no es disparatado pensar que cada una de aquellas cosas que conforman al hombre y a la mujer y los diferencian, forman parte esencial del Creador. La segunda conclusión es que el ser humano como hombre y mujer son comisionados por Dios para administrar, gobernar y cuidar de la creación. Los bendijo Dios y les dijo, añade el texto, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Génesis capítulo 1, versículo 28, como sabéis. Así que en estas declaraciones Dios anticipa la igualdad entre el hombre y la mujer. Igualdad dentro de las diferencias morfológicas y psicológicas que tienen lugar entre el hombre y la mujer. Sin embargo, de una manera afirmativa, clara y tajante, Dios nos dice que lo que se conoce como la Gran Comisión Cultural fue dada al ser humano hombre-mujer, no solo al hombre, como ha ocurrido a lo largo de la historia. El hombre se ha arrogado esa iniciativa de hacerlo todo al margen de la dama, ¿verdad? Esto quiere decir que la encomienda divina dada va más allá de la procreación, teniendo además otras implicaciones de gobierno y administración de la creación por parte del ser humano como hombre y mujer. Así que concluimos esta primera parte diciendo que hombre y mujer son iguales, en vista de que ambos participaron de la imagen de Dios, seguimos participando, y ambos recibieron el encargo de la Gran Comisión Cultural. Pero todavía seguimos con la pregunta, ¿y cómo fueron hechas las cosas al principio? Dado que hay un segundo relato de la creación. El segundo relato sobre la creación no tiene la finalidad de contradecir al primero, sino complementarlo. Es un informe más detallado del proceso de la creación del hombre y la mujer. La declaración no es bueno que el hombre esté solo después de haber creado al hombre del polvo de la tierra, nos viene a decir que Dios estaba anticipando así que la humanidad como varón y hembra no había sido creada todavía y por tanto no estaba completa. Entonces, al no crearlos al mismo tiempo, pareciera que el Creador quería transmitir un mensaje al varón y por extensión a todos los varones de todas las generaciones posteriores. Dios no crea a ambos a la vez, sino que deja al hombre que viva, que se mueva por sí mismo, poniendo en práctica parte de la encomienda universal. ¿Con qué intención actúa
Dios al hacerlo así? Mi humilde respuesta a la pregunta formulada no es precisamente la de mostrarnos de forma anticipada la autoridad y el gobierno ejercido por el varón, para dejar fuera de la encomienda a la mujer, sino dejar que Adán experimentara sus limitaciones como individuo y su falta de algo esencial. Qué bueno, ¿eh? Por tal experiencia, el varón llegaría a saber que no estaba completo ni podía realizarse a sí mismo y por sí mismo, y le haría descubrir también su incapacidad para cumplir de forma plena con la encomienda universal ordenada por Dios. Además, hay que añadir que Adán era consciente de sí mismo, un yo, pero sin un tú con el cual relacionarse al mismo nivel y de manera profunda. Esa doble búsqueda la había intentado entre los animales, pero sin resultado. De ahí que diga el texto, sin embargo, no se encontró entre ellos, los animales, ayuda adecuada para él. Dice nuevamente Derek Kidner, el nombramiento de los animales, escena que presenta al hombre como monarca de todas las criaturas, lo revela como un ser social hecho para la comunión, no para el poder. No vivirá hasta que ame entregándose a otro de su mismo nivel. Me encanta este párrafo de este autor. Así que lo que tenemos a continuación es que la soledad del hombre fue suplida por el Creador. Le haré ayuda idónea para él. ¿Pero qué significan estas palabras? El teólogo Wayne Grudem, en su teología sistemática y hablando precisamente de este pasaje, siguiendo a otros teólogos en la misma línea, dice que esta ayuda idónea no es para ponerse en igualdad de condiciones con el hombre, en la tarea anunciada en el capítulo 1 de Génesis. No, la tarea principal es del hombre y la mujer le ayuda. Esto es cierto cuando yo ayudo a un muchacho, añade, de mi barrio a arreglar la bicicleta. Es una responsabilidad, es su responsabilidad y su tarea. Yo solo estoy echando una mano según se necesita. No es mi responsabilidad. Y luego, citando a un tal David Kleins, dice, su ayuda puede ser necesaria o crucial, pero están ayudando en una tarea que es la responsabilidad de otra persona. Ellos mismos no están en realidad haciendo la tarea, ni siquiera en cooperación, porque hay un lenguaje diferente para eso. Ser de ayuda no es la forma hebrea para ser iguales. El ejemplo puesto por este teólogo Wayne Grudem sobre la bicicleta y la declaración del citado David Kleins debería sonrojar a cualquier creyente con cierto sentido común. Con ejemplos de este tipo, estos eruditos, lo pongo entre comillas, y expertos teólogos parecen no darse cuenta de que la forma en la cual plantean el asunto de la mujer como ayuda del varón queda bastante por debajo de la intención del Creador. Según los ejemplos puestos, las mujeres ni siquiera serían tampoco colaboradoras conjuntamente con los varones en la tarea de tener hijos y su crianza, sino ayudar al varón. Como si la responsabilidad y todas esas mismas tareas fueran de ellos, mientras que las mujeres estarían simplemente ayudando. Me he quedado embarazada para ti. Estoy educando y criando a tu hijo, a tus hijos para ti. Este tipo de declaraciones han preparado muy bien el terreno para que el hombre se crea y se sienta superior, el amo y el señor de la esposa, el hogar, los hijos y todo lo demás. La Iglesia Católica, recuperando lo que ha sido una constante a lo largo de la historia en la cultura occidental judeocristiana, católica o protestante, da igual, escribía, dice, a través de toda la vida la misión de la mujer es servir. La primera idea de Dios fue el hombre. Pensó en la mujer después como un complemento necesario, esto es, como algo útil. Esto es de 1963. Y luego tengo aquí 2 o 3 extractos sacados de la sección femenina de la Falange Española y de la JONS, Partido Único del Movimiento Nacional,
editado en 1958, porque había que educar a la mujer en los valores cristianos. Pero que el franquismo no fue diferente a lo que fue la cultura a lo largo de todos los siglos. Lo que hizo es recuperarla, imponerla, como dictadura que era, y enseñarla por la vía de la imposición, de tal manera que desde los 17 hasta los 35 años las mujeres tenían la obligación de asistir a un curso de unos cuantos meses, no recuerdo si 4 o 6 meses, para formarse en lo que era esta forma de ver la vida. Y dice, ten preparada una comida deliciosa para cuando tu marido regrese del trabajo, especialmente su plato favorito. Ofrécete a quitarle los zapatos. Habla en tono bajo, relajado y placentero. Escúchale, déjale hablar primero. Recuerda que sus temas de conversación son más importantes que los tuyos. No le pidas explicaciones acerca de sus acciones o cuestiones su juicio o integridad. Recuerda siempre que es el amo de la casa. Si tú tienes alguna afición, intenta no aburrirle hablándole de ella, ya que los intereses de las mujeres son triviales comparados con los de los hombres. Claro, después de la República, donde hubo espacios de libertad, el reconocimiento de bastantes derechos, pues había que limpiar todo eso y recuperar lo que se había perdido, no era nada nuevo. Ahora, otra exégesis es posible. Por eso la autora Alvera Mikkelsen, entre otros, dice, si examinamos los vocablos hebreos que aparecen en este texto, nos daremos cuenta de que esa idea no es más que una falacia. La palabra ezer nunca se usa en la Biblia para referirse a una relación de subordinación. En el Antiguo Testamento aparece 21 veces y en 17 de ellas aparece para referirse a Dios como nuestra ayuda. Dios no es menos importante que nosotros, ni es nuestro subordinado. Cuando se habla de Dios mismo como nuestro ayudador, es porque Él es nuestra fuerza y nuestro poder. El término hebreo kenegdos significa igual y correspondiente a. Y por otra parte, el ya citado Derek Kidner habla de ayuda idónea y dice literalmente una ayuda frente a Él, es decir, correspondiente a Él por la infructuosa búsqueda en otras partes a medida que el hombre discierne las naturalezas de otras criaturas. Entonces, una vez que fue creada la mujer, Dios se la presentó al hombre. Y será entonces la respuesta de Adán la que confirme que efectivamente estuvo buscando el tú correspondiente a su yo sin hallarlo. Pero cuando tuvo delante a la mujer, supo que lo había encontrado y de forma poética exclamó, esto sí es ahora hueso de mi hueso y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Al respecto, el teólogo Esteban Boz hace el siguiente comentario sobre este texto. Dios le presenta a la mujer al hombre y éste responde con entusiasmo. Su tremenda alegría se debe a que reconoce un ser correspondiente a él, una contraparte frente a él que el animal no podía ser. Su reacción es la primera poesía de toda la Biblia, un poema de amor. Al nombrarla varona, utilizando un juego de palabras con ish, varón, está reconociendo la relación que existe entre ambos. Y ya los términos aquí anticipan que son una sola carne. Una vez más, la exclamación poética del hombre, varón, afirma la igualdad de ambos, especialmente en cuanto a su humanidad, y de hecho los distingue de los animales. Es por esa razón que la relación de Adán y Eva, en ese estado de inocencia, no se basará sobre el principio de autoridad, sino de amor, reflejo de la imagen de Dios en ellos y tipo de la relación de Cristo con su Iglesia, como reconocerá el apóstol Pablo en Efesios capítulo 5, versículos 23 a 33. Ese amor que de forma inmaculada ve al otro como alguien igual a él mismo, a quien reconocer, respetar, ayudar, animar, mimar, fortalecer, edificar, sustentar, enseñar, contar con él, contar con ella en todo, disfrutando de una comunión, amistad y un compañerismo como nunca se ha dado después de la caída entre el hombre y la mujer. Todo esto a fin de que los propósitos del Creador se cumplieran en cada uno y por medio de ellos
en el cumplimiento de la gran comisión cultural y en todo lo que Dios tenía preparado para el ser humano, hombre-mujer. Así pues, dice Derek Kidner, ahora, la mujer se presenta como su compañera y contraparte. Nada se dice aún de ella como madre, se la valora por sí misma solamente. Pero se la valora por sí misma solamente, digo ahora yo, dice Kidner, y de tal manera que el apóstol Pablo, citando las palabras de Adán, dijo, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la Iglesia, Efesios 5:32. Y nosotros añadimos que no hay ningún misterio en una relación de gobierno y ejercicio de autoridad. Aquí el que manda soy yo. Pero sí lo hay en una relación que supera cualquier otro tipo de relación entre los seres humanos. Esa relación que es la que surge del amor por y para lo cual fueron ambos, hombre y mujer, creados. En este caso el matrimonio. Una relación a la cual hombre y mujer renunciaron cuando pecaron para vivir otra de distinta naturaleza y muy inferior. Así que una vez expuesto lo principal de los dos primeros capítulos, veremos las consecuencias de la caída, porque mucho cambiaron después las cosas. En el plano espiritual, su relación con Dios fue rota, afectándole a ellos mismos también. En el plano psicológico fue la primera vez que experimentaron miedo. En el plano matrimonial y social también sufrieron una alienación el uno respecto del otro. Siendo interpelados por Dios, ninguno aceptó su responsabilidad por su pecado, y a partir de ahí será una constante en los seres humanos, sea en matrimonio o no, el negar su responsabilidad por las faltas cometidas pretendiendo culpar al otro o a la otra. Pero para el caso que nos ocupa, centramos nuestra atención en cómo afecta el pecado a su relación matrimonial y a partir de ahí a toda la humanidad en la relación hombre-mujer. Entonces, cuando Dios da a conocer las consecuencias del pecado sobre el matrimonio, le dijo a la mujer, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor dará a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Génesis 3:16. Ahora, al leer las sentencias sobre las consecuencias de la caída en el pecado, hemos de verlas como lo que son. Consecuencias y no tanto mandamientos dados por el Creador para ser guardados. Y eso es precisamente lo que se desprende de la sentencia pronunciada, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Sin embargo, algunos comentaristas han concluido de estas palabras que Dios pone a la mujer bajo sujeción del marido, al cual deberá obedecer en todo caso. Pero si estas palabras fueran un mandamiento divino para guardar, también sería necesario interpretar lo mismo en relación con el dolor relacionado con el embarazo y el parto a la hora de dar a luz a los hijos, así como todas las demás consecuencias de la caída en relación con el hombre, el trabajo, el campo, etcétera, etcétera. Pero cuando hay un parto, yo recuerdo cuando mi Lola se quedó embarazada por primera vez, eran otros tiempos también, y decían muchos, vosotros que creéis en la Biblia, ahora el parto sin dolor, ¿por qué lo ponéis? ¿Por qué no hacéis lo que dice la Biblia? Como si eso fuese un mandamiento. Entonces también hay que quitar las malas hierbas cuando crecen en el huerto, ¿verdad? Es decir, todas esas consecuencias hay que luchar contra ellas. Entonces, aquel sentimiento expresado por Adán cuando exclamó con júbilo, agradecimiento, admiración y amor de forma poética, esto sí es ahora hueso de mi hueso y carne de mi carne, desapareció y fue trastocado en el hombre y en la mujer hasta lo más profundo. Y al respecto, vuelvo a citar a Dennis Kidner, la expresión tu deseo será para tu marido con la recíproca y él se enseñoreará de ti, muestran una relación matrimonial en la cual el control ha pasado del terreno plenamente personal a aquel en que el instinto urge pasiva o activamente. Amar y cuidar se convierte en desear y dominar. Entonces el dominio del hombre sobre la mujer comienza ahora sí por imponerle nombre a Eva. Y llamó a Adán el nombre a su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. La imposición del nombre a Eva pareciera anticipar el lugar limitado al cual se someterá a la mujer en el futuro, al cuidado solo del hogar y de los hijos.
Recuerdo que en cierta ocasión iba con Miguel Maquille, misionero por la provincia, por el norte, y entramos en un bar para tomar café y lo primero que vi, una losa, una baldosa con una leyenda que decía: la mujer en la casa y con la pata quebrada. Y me llamó la atención aquella, bueno, es un ejemplo sencillo, pero un ejemplo claro de lo que se pensaba de la mujer y lo que se ha pensado a lo largo de tantos siglos, ¿no? Entonces, en el futuro, la relación del hombre y la mujer ya no será igual. El dominio y el control le hará creer, afirmar y reafirmar que él es superior a la mujer en todos los órdenes de la vida: el intelectual, espiritual, religioso, social, jurídico, político, etc. Claro, estamos en otros tiempos, ¿verdad? Gracias a Dios que estamos en otros tiempos, pero también cuidado por no irnos a otro extremo. Entonces, por otra parte, es interesante que a partir de la caída y la sentencia se introduce la poligamia. Estamos en el capítulo 3, volvemos la hoja, y un descendiente de Caín, que es Lamec, dice que tomó para sí mujeres. Ahora ni siquiera el hombre ya se conformará con tener y dominar a una mujer, sino que muy pronto su dominio y control lo extenderá también a varias mujeres. Génesis 4, versículo 19. Y uno se pregunta, ¿con qué finalidad? Y conociéndonos a nosotros mismos y conociendo la historia de la humanidad, pues sencillamente para su uso personal y para uso de ellas. Es lo que hoy llamamos machismo. Tiene sus orígenes en la caída, no es algo de antes de ayer. El machismo no es sino un comportamiento por parte del hombre en relación con la mujer más semejante al animal que a personas hechas a imagen de Dios. Claro que puede surgir, y hay también un embrión. Esperemos que no vayamos a más, ni en un sentido ni en otro. Así que la estructura de cómo fue hecho al principio fue totalmente trastocada. Lo cierto es que, como muestra de aquel enseñoramiento del hombre sobre la mujer, la poligamia se introduciría entre los hombres como una práctica admitida incluso entre los patriarcas. Y durante siglos en muchos pueblos y culturas. En el mismo pueblo de Israel, este mal ejemplo culminó con el rey Salomón, que llegó a tener entre esposa y concubina hasta casi 1000 mujeres a su disposición. Mujeres con rostro, con nombre y apellido, y que su vida ya estaba totalmente sepultada en el harén. Y aun cuando muriera el rey, no tendrían posibilidad de rehacer su vida absolutamente ninguna. No obstante, como lectores cristianos que creemos en la inspiración de las Escrituras, sorprende mucho el hecho de que aquellos santos hombres de Dios que obraron siendo movidos por el Espíritu Santo actuaron de aquella manera. Entonces era Dios, en todo caso, escribiendo recto entre los renglones torcidos de los hombres. Hasta que llegamos al Nuevo Testamento y aparece con luz propia el que dijo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y Jesucristo rompe con lo que se pensaba acerca de la mujer. Y claro, aquí por falta de tiempo me tengo que limitar a mencionar los encuentros que Jesús tuvo con distintas mujeres sin hacer comentarios, para al final hacer un resumen, un breve resumen de su comportamiento y el trato que tuvo con ellas. Ya hemos dicho que Jesús hizo referencia a cómo fue hecho al principio de la creación. Y así actuó haciendo honor a lo que vemos en Génesis 1 y 2, a la hora de tratar a la mujer. ¿De qué manera? Jesús reconoció discípulas a las cuales instruía por medio de su palabra en contra de lo que se creía y practicaba en Israel. Recordamos a María, de la cual dijo: María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. No es que lo que estaba haciendo su hermana Marta no tuviera valor, tenía valor y tenía su lugar, pero María había escogido la buena parte que no le será quitada, como le fue quitado a lo largo de la historia a la mujer, el ser discípula y el ser también maestra de lo que pudiera haber aprendido de Jesús, porque uno no es discípulo para aprender para uno mismo. Jesús concedió a las mujeres de distintas clases sociales y condición el derecho a seguirle a él como maestro, lo mismo que los demás discípulos. Lucas capítulo 8, versículo 1 a 3.
Jesús concedió el derecho a las mujeres a ser los primeros testigos de su resurrección y ser las primeras en hacerlo antes que cualquier discípulo varón. Pero notamos que Pablo, a la hora de hablar de la resurrección, 1 Corintios capítulo 15, dice que apareció a Cefas, después a Juan, Jacobo, los apóstoles, a 500 hermanos. Yo decía, Pablo, te has olvidado de las mujeres. Es que era un misógino. No. Todo eso hay que analizarlo en su debido contexto. Jesús reconoció el título de hija de Abraham a una mujer enferma, encorvada, que no podía enderezarse, que seguramente era mirada con desprecio por la gente, sobre todo por la gente religiosa. Esta hija de Abraham merecía ser desatada de esa atadura, por la cual la ha tenido 18 atadas Satanás, 18 años. Jesús rompió con los prejuicios sociales, raciales, religiosos y sexistas de la época. Su encuentro con la mujer samaritana es múltiples ejemplos de esto, que hasta sus discípulos se extrañaron de que hablara con una mujer y que fuera samaritana y que fuera medio pagana y que fuese de dudosa moralidad. Jesús era tremendo. La mujer enferma de flujo de sangre que tocó el borde de su manto. La mujer que lavó los pies de Jesús con sus lágrimas y lo enjugó con sus cabellos. La mujer que fue sorprendida en adulterio. En todos los casos que aparecen en los evangelios y mencionados aquí, estudiados minuciosamente en su debido contexto, vemos cómo Jesús saltó por encima de todos los prejuicios sociales, religiosos, ceremoniales, raciales y sexistas de su tiempo. Y tuvo un comportamiento hacia las mujeres en general por medio del cual reconoció la igualdad entre hombres y mujeres y les devolvió la dignidad que les había sido arrebatada por los hombres desde el principio de la caída. Claro, al llegar aquí muchos estaréis pensando, y otros que nos estarán viendo por vía online, en aquellos pasajes problemáticos, lo pongo entre comillas, que aparecen en el Nuevo Testamento y que a la luz de lo expuesto, supuestamente, nos crearían algún problema por aparecer alguna aparente contradicción. Tratar con ellos ahora nos llevaría más de media hora. Así que, aparte de contestar algunas preguntas, si las hubiera, pues os recomiendo leer, como dije al principio, esos 8 o 10 artículos que se publicaron, aparte de otros 2 autores. Recuerdo que hay 2 autores más que han tratado este tema, que podéis buscarlo, y sacáis un pequeño libro de unas 70 páginas por lo menos, hablando sobre este tema. Así que aquí pongo fin a mi explicación, mi intervención. Muchas gracias por vuestra atención.